Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Ahí te escucho, Luciano. ¿Cómo andás? ¿Cómo Mariano. estás? Mariano, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Che, te hago una pregunta. ¿Me veo? Porque estoy de la compu de laburo y se me sale. Sí, perfecto. Me escucho. Listo. Listo, Luciano, nos Gracias, vemos. Mariano. Abrazo. Hola, buenas tardes, profe. Hola, Maya, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Pensé que llegaba tarde porque estaba cursando penal y no pensé que ya había, que todavía no estaban. Recién me conecto igual y no sé cómo andar porque estoy de la compu de laburo. Así que... Chicos, bueno, buenas tardes. A los demás ya saludé. Estoy empezando a grabar la clase que nos corresponde de la segunda parte de la unidad número 2, protección y garantías de los derechos humanos. Ya estuvimos viendo la clase pasada cómo funciona el sistema, una noción de cómo funciona el sistema a nivel nacional, cómo funciona el sistema a nivel regional, y ahora nos vamos a centrar en el trámite en particular ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tema muy importante para el titular de la cátedra, así que a prestar atención. Vamos a hacer un repasito primero sobre las garantías judiciales y que nos da la Convención Americana de Derechos Humanos, para empezar a entrarnos en lo que sería en sí el trámite ante la Comisión Americana, Interamericana. Voy a tratar de compartir pantalla. En todo esto debe estar... Ahora. Bueno, algo pasó con el formato que no lo puedo cambiar, no estoy desde mi compu, pero... Como siempre les digo, esto que yo les expongo es en la diapositiva, filmina, imágenes, como quieran llamarlo, es una especie de resumen, una especie de cuentito al momento que yo me hago al momento de preparar la clase. No quiere decir que sea lo único, ¿sí? Hay lecturas que ustedes ya saben que tienen que leer, y aclaro esto porque por ahí van a ver de que o van a presenciar algún tipo de planteo por lo que se da y no se da. Ustedes, como dice en el programa, tienen la obligación de leer la lectura, ya sea que están subidas al campus o a la página. Esto que le damos es una especie de reseña que por ahí les puede servir o no les puede servir. Muchachos, esto que está en rojo, para que ustedes lo asocien, se puede deber a tres cosas: a que llegó la primavera, a que me gusta el color rojo, o a que es muy importante para la materia. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué creen? ¿Que por qué va a estar en rojo hoy? Muy importante para la materia. Igual no se ve, profe. Yo ¿No no se veo ve? nada. Yo no veo nada. No se ve nada. No, profe, no se ve. ¿Está en blanco? No, solo dice que está empezando la función de compartir pantalla, pero no se ve nada. Ah, capaz que va un poco lento que un toque en directo. Pensé que lo decía por su corbata. También puede ser, sí. ¿No se ve todavía? No, profe. No se ve. No, y a mí me dice como que lo está compartiendo. Bueno, yo sé... Más que nada son los títulos. Se los voy a ir leyendo y lo vamos a ir charlando, pero para que sepan dónde estamos ubicados. La Convención Americana de Derechos Humanos, que nosotros la tenemos plasmada en nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, establece diferentes derechos y garantías que deben respetarse en todo proceso, ¿sí?
para que ustedes, bueno, no lo pueden ver, si quieren ir tomando nota, aunque sea para que tengan una referencia. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tengan, por si no llegan a ver, tomen nota, artículo 23, artículo 24 y artículo 25 son muy importantes, ¿sí? Para lo que vamos a ver hoy, para que ustedes lo puedan ver. Es lo que se refiere a la protección judicial y a las garantías que se tienen que dar en el proceso, para que un proceso sea válido. Para que todo proceso sea válido, ¿sí? Como ustedes sabrán o ya lo verán, en todo proceso donde hay una bilateralidad, donde hay dos partes, se tienen que respetar diferentes garantías para que la parte, primero para que la parte acusatoria pueda exponer, pueda presentar su prueba, pero principalmente para la parte que es demandado, para que la parte que es acusada se pueda defender. Principalmente en un proceso penal, ¿sí? Como estamos hablando, en este caso, el proceso que va a regir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es muy importante que se respeten las garantías, porque puede estar determinado que la persona imputada realmente es responsable de los delitos que se le atribuyen, pero si no se le respetan sus garantías en el proceso, esto puede ser sancionado con una nulidad. Ustedes ya lo verán, hay nulidades absolutas o nulidades relativas en los diferentes procesos. Pero algo que es viciado de nulidad, una nulidad absoluta que no se puede salvar, hace caer el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad que tenga la persona que es llevada a juzgar, ¿sí? ¿Esto queda claro? ¿Se entiende cómo funcionan? Sí, Se profe. deben respetar los derechos y las garantías. Dice la Convención Americana, dice, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o por la terminación de sus derechos y las obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro orden. Es decir, toda persona tiene que ser derecho a ser oída, siempre, sin importar el grado de responsabilidad que prima facie se le atribuya, sin importar la presión social, el contexto, siempre debe ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por el juez tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Ya tiene que estar determinado respecto a determinado caso, a determinado hecho, cuál va a ser el juez que va a intervenir. ¿Sí? Esto es muy importante. Toda persona inculpada tiene... ustedes siguen sin verlo, ¿no? Sí, no lo vemos. No se ve todavía. Porque se van a aburrir viéndome solamente a mí. A ver cómo puedo hacer. ¿Puedes subir al campus, doctor? ¿Después? ¿Cómo? ¿Lo podrás subir al campus después, a los cuadros? Sí, la idea de que la clase quede grabada es para que justamente quede todo esto. Ahora tampoco, ¿no? No. Bueno, acá la plataforma me dice como que lo subió. Bueno, lo vamos, le voy a ir mencionando en qué articulado está, porque esto en realidad surge todo del texto de la ley. Se los voy a ir leyendo para que ustedes me puedan ir haciendo las preguntas que tengan dudas y después voy a tratar de subir el documento al campus. ¿Sí? Bien. Estábamos hablando de las garantías y los derechos que tienen las personas sometidas a un proceso. En este caso estamos en lo que es el marco que regula la Convención Americana de Derechos Humanos y
el proceso ante la comisión. Este artículo que les voy a leer ahora, grábenselo, es sumamente importante. ¿Sí? No sé si alguien escuchó hablar de lo que se llama el debido proceso legal. ¿Han escuchado en los medios, en la tele, en la facultad? Bien, les pido por favor de a uno porque se colapsa todo esto. No lo han escuchado, ¿no? Como dijo, ¿Sí? ¿Sí? Surge como una ¿Sí? ¿Alguien escuchó? limitación al poder, el debido proceso. A ver, ¿cómo sería? Y como que busca garantizar a las normas que el mismo Estado te da. Bien. Que el mismo Estado le da ¿a quién? En un proceso. A todos. Como, o sea, actúa como garante de las normas que el Estado también brinda. Sí. Tipo a través de la Constitución, ponele. Pero las garantías, el debido proceso, se tiene que respetar respecto de la persona que es inculpada de un delito. ¿Sí? Respecto de la persona a la que el Estado tiene procesado, a la que el Estado está investigando, inculpando. ¿Sí? Y vas a ver lo que dice la propia convención. Que no lo vas a ver, te lo voy a leer. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, es decir, mientras no sea condenado. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. No quiere decir que no haya más, pero estas son las mínimas y las dice la propia convención. Dice, derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. ¿Sí? Eso es el Estado quien te tiene que ordenar todas esas garantías. Una comunicación previa y detallada al inculpado con la acusación formulada. Es decir, yo, procesado, tengo que saber de qué se me está acusando. Tengo que saber cuáles son los hechos que la parte acusadora, llámese fiscal, llámese juez, llámese Estado en sí, me está inculpando a mí. Tengo que tener, el inculpado tiene que tener una concesión de tiempo y medios adecuados para preparar su defensa. Tiene que tener un derecho a defenderse personalmente, de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Si la persona no tiene o no puede poner un defensor de su confianza en los procesos penales, el Estado te tiene que brindar una defensa oficial. Yo en mi caso trabajo en una defensa oficial penal. Todo aquel imputado que no quiera o no pueda poner un defensor particular de su confianza, existe la defensa oficial que automáticamente por fecha de derecho le corresponde a cada una de las personas. Y eso puede poner un defensor si lo así requiere o no, puede renunciar, asistir, y eso no va, para nada puede interferir en su contra en el proceso. No puede estar una persona sin defensa en un proceso penal. Tiene que tener el derecho a interrogar a los testigos, por medio de su defensor, ¿no? A interrogar a los testigos presentes en el tribunal y a obtener la comparecencia, ya sea de testigos o peritos, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y el derecho a recurrir un fallo ante un juez. Este punto, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, es sumamente importante. Es lo que se llama, en nuestro caso, a través del artículo 18 de la Constitución Nacional, dice que, o establece que, nadie puede ser obligado a declarar en su contra. Si declara es un acto de defensa, si no declara, de ninguna manera esto puede ser una presunción en su contra. Es un derecho que le da la ley a toda persona que está imputada. La confesión del imputado, es decir, si el imputado decide hablar y declarar y confiesa, solamente será válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir,
solamente será válida si la confesión del imputado es totalmente libre, genuina, natural, por propia voluntad, comprendiendo lo que hace. El inculpado que fuera absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un juicio penal por los mismos hechos. Esto ustedes van a ver después en el derecho penal, que se llama nebis in idem. Uno puede ser juzgado por un hecho una sola vez. Si yo ya fui juzgado, tengo una sentencia favorable, a mí no me pueden volver a juzgar por ese hecho. ¿Sí? Diferente es la posibilidad de recurrir, que contra esta sentencia yo pueda recurrir al órgano de alzada y al órgano de alzada, y al órgano de alzada mientras haya etapa recursiva. Pero una vez que quede firme, que se haya agotado la etapa recursiva, yo no puedo ser sometido nuevamente a un juicio por los mismos hechos. El otro punto, el inciso número 5, el proceso penal deberá ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Estas garantías las van a encontrar en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También después plasmado por la CIDH, pero lo tienen que tener muy presente. Artículo 8 y 25 directamente del texto de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De cajón, chicos, sépanlo a estos. Oportunidades: todos los ciudadanos deben gozar de siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, de votar y ser elegidos en las elecciones, de emitir un sufragio. El voto debe ser universal, igual, secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y tener acceso en condiciones generales de igualdad en las funciones públicas. Esto es el acceso a la participación política, a la capacitación electoral, ¿sí? Esto es muy importante. Y, bueno, ya que no lo pueden leer, a ver qué más les había preparado. Igualdad ante la ley, por supuesto. Y bueno, y después en esto tener presente los derechos que reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya se los he dicho y se los voy a repetir por ahí hasta el cansancio, pero es importante que esto a ustedes les quede claro. Nosotros vamos a poder acudir ante un organismo internacional de derechos humanos, como en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando consideremos, creamos o corroboremos que se ha visto vulnerado algunos de los derechos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos, luego de agotar la vía previa. Ahora, como yo sé que ustedes, desde la clase pasada hasta esta clase, se han matado leyendo, me van a contar cuáles son los derechos que reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, empezando ya. De a uno, chicos, por favor. Sandra, que te tengo acá en imagen. Un derecho que reconozca la Comisión Americana de Derechos Humanos. ¿El derecho a la vida? Muy bien, así es, sí. Bien. Cintia, otro derecho que sepas que reconozca la Comisión Americana de Derechos Humanos. Cintia apagó la cámara y me abandonó. ¿Derecho a la salud? Derecho a la salud, sí, derecho a la salud. Maya, ¿algún otro derecho? A la seguridad y la integridad física, a la libertad Integridad personal. personal, sí. Así es. La Convención Americana de Derechos Humanos, de los artículos 4 a el artículo 22 inclusive, reconoce todos los derechos luego ratificados, ¿no?, por cada país al incorporarlo a la Constitución, respecto de los cuales
el ciudadano va a tener la posibilidad de que si no le son garantizados en su país, puede recurrir a un organismo internacional. Acá se los tenía enumerados para que les queden, se los voy a leer, después les pido que por favor lo lean, ¿sí? Derecho a reconocimiento de la personalidad, es decir, a ser tratada como una persona, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a un trato humano, incluyendo el derecho a no ser sometidos a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a no ser sometido a la esclavitud, a no ser condenado con aplicación retroactiva de las leyes penales. ¿Esto qué quiere decir? Si hoy se sanciona una ley que castiga, bueno, ejemplos concretos, si hoy se sanciona la ley que castiga la tortura de las personas, yo voy a poder enjuiciar a quienes torturen de hoy en adelante. Los hechos ocurridos con anterioridad no. Eso se refiere a la aplicación retroactiva de la ley. Derecho a indemnización en caso de haber sido condenado por un error judicial. Derecho a la protección de la honra y la dignidad. Libertad de conciencia y religión. Libertad de pensamiento y expresión. Derecho de rectificación o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes. Derecho de reunión. Derecho de libertad de asociación. Protección de la familia, al nombre, derecho del niño, a la nacionalidad, a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia, derecho político, derecho a igual protección de la ley, derecho a una protección judicial contra violaciones de los derechos fundamentales. Esto es importantísimo. Esto, sépanlos, es muy importante. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta protección a los derechos se cumple? ¿Ustedes creen que se cumple todos los días? ¿Qué les parece? Si yo les digo derecho de reunión, desde que se inició la pandemia hasta hoy, ¿qué me dicen? Claramente no se cumple. No se cumple. Los derechos todos los días se incumplen por una cuestión cotidiana. Ni siquiera sabemos cuando estamos incumpliendo un derecho. No sé, un derecho plasmado por la Constitución nuestra es la libre circulación. Pero también está, la Constitución habla del derecho a huelga de los trabajadores. Y si ustedes van por la ruta y hay una huelga y hay un corte de ruta, ¿qué derecho no se cumple? ¿El derecho a huelga de los trabajadores o el derecho mío a circular por la ruta? Depende. Para eso está la justicia. Para dirimir esas cuestiones. Esa es la importancia fundamental que hay entre la protección que se da a los derechos y el ejercicio efectivo de los derechos, que es muy diferente lo que está plasmado en texto a lo que realmente ocurre. Para nosotros poder luchar por el ejercicio efectivo de los derechos, tenemos que recurrir a sentencias judiciales. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué es tan importante la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, para todos y para nosotros principalmente. Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José de Costa Rica, está incorporado dentro del texto de nuestra Constitución. Entonces, al estar incorporado dentro del texto de nuestra Constitución, tiene jerarquía constitucional, tiene el mismo valor que una ley dictada en nuestro país. Con la diferencia que, al ser constitucional, tiene supremacía sobre las demás leyes. ¿Sí? Sobre esto les quiero hacer una aclaración que los otros días, en lo que hablé de la clase, mencioné rápido la reforma de la Constitución, dije última reforma en el 98, o sea, lo dije rápido, me equivoqué. La última reforma de la Constitución fue en el año 1994, donde, en virtud de lo plasmado en el artículo 75, inciso 22, permite traer tratados, pactos de orden internacional a nuestro ordenamiento jurídico, lo que son los llamados pactos con jerarquía constitucional. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Eso me preocupaba. Bien, siguen sin
poder ver lo que les pongo en pantalla, ¿no? No, no te- No, no se ve. No sé nada. Bueno, les pido disculpas y me comprometo a subir esto para que ustedes. Sí, o a WhatsApp, ¿no? Al grupo. ¿Cómo? O lo podría, si no, pasar al WhatsApp. ¿Al WhatsApp? ¿Hay un grupo de WhatsApp? No estoy enterado. Sí. Sí, de la comisión, de todas las comisiones. Ay, no estoy yo. Sí, claro, pero estamos los alumnos nomás, y con eso Claro. los profesores. Yo creo que no me convendría estar porque, nada, ya saben por qué. Por las cosas que dirán después que terminan las clases. Así que mejor se los voy a pasar por el campus. No, pues, nosotros en familias tenemos por los profesores también, no sé por quién está. Y incluso pasan las clases también. Bien. Todo se puede implementar si sirve, pero al menos no es el caso en esta comisión, no, yo no estoy enterado. Que puede ser también otra cuestión. Bueno, ya sabemos cuáles son los derechos que nos brinda nuestra amada Convención Americana de Derechos Humanos, traídos a nuestro ordenamiento por la Constitución Nacional. Sabemos que en caso de ser vulnerado en alguno de esos derechos, vamos a poder acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien. Estimados futuros abogados, casi especialistas en derechos humanos, amantes de esta materia, ¿quién puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reclamar por un derecho legalmente reconocido? Personas, ¿Cómo? con las personas, no las personas jurídicas. Bien. Es decir, que si no son una persona física, jurídicas, Una serían persona las física. personas Sí. físicas. Bien. Cualquier persona, grupos de personas, organización de personas por sí misma o en representación de otra persona, puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora vamos a ver cómo, ¿sí?, para reclamar en contra de uno o más estados por la vulneración de esos derechos. En contra de unos o más estados que formen parte de ¿qué organismo? La convención. Le haya ratificado. Que sea parte, perdón, o que le haya ratificado. ¿De la OEA? Bien. ¿Quién dijo de la OEA? Yo, Pamela. Bien, Pamela. Bueno, y bien todos, pero sí, que sea parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Les voy a leer el texto que dice directamente, y en esto les vuelvo a aclarar. La lectura de estos chicos, no hay nada más confiable y seguro que los sitios oficiales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda la información está ahí. Esto es lo que vamos a ver nosotros hoy, no es más que un cuentito de lo que está plasmado ahí, ¿sí? Yo les aconsejo que por favor lo lean de ahí. Quizás con esto trato de ayudarlos. Cualquier persona por sí misma o en representación de otra puede presentar una denuncia o una petición ante la comisión para denunciar una violación a los derechos humanos. ¿Sí? Un requisito necesario para que pueda tramitarse una denuncia o una petición es que exista una o varias víctimas que puedan ser individualizadas. La violación alegada debe haber sido cometida contra uno o varios seres humanos. ¿Sí? Personas físicas. ¿Se entiende, no? ¿Claro como el agua? Sí. Víctimas, personas físicas. Hoy y en este sistema. Después ya vamos a ver que en otros no. Europa no. No alcancé a escucharte, ¿eh? No, en Europa no. Bien, bien, ya lo vamos a ver. ¿Sí?
Cuando... ¿Cómo explicarle? Cuando uno dice persona que haya sido víctima de la violación de parte de un Estado de los derechos consagrados en la Convención Americana, por supuesto que nosotros vamos a ir a demandar al Estado, pero siempre la violación a los derechos humanos, o siempre que un Estado viole el derecho de las personas, va a ser, por supuesto, por actuación de sus representantes. No es que Argentina viene, sale del planiferio, viene y viene un derecho mío. Lo van a hacer los representantes, por supuesto. Pero nosotros, los representantes en funciones representan al Estado. Entonces nosotros vamos a representar al Estado. Vamos a demandar al Estado. ¿Queda claro, no? Debe quedar claro. Requisito importante para ir ante un organismo internacional a decir: hola, soy ciudadano argentino y mi Estado violó derechos consagrados constitucionalmente hacia mi persona. ¿Qué debo haber hecho antes? Requisito fundamental. Agotado la vía interna. ¿Qué cosa? Haber agotado la vía interna. La vía interna, sí. Dice el propio texto de la comisión: el peticionario debe haber agotado todos los recursos legales disponibles en el estado donde ha ocurrido la violación, y la denuncia o la petición a la comisión debe presentarse, acá establece un plazo, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la notificación de la decisión final sobre el caso de parte del Tribunal Superior del país, ¿sí? Es decir, desde que pasó por todas las instancias y llegó al órgano máximo que puede tratar esa cuestión dentro de mi país, en principio yo tengo 6 meses. También se habla, si no son los 6 meses, de un plazo razonable. Y acá ya entra la discusión: ¿qué se considera por un plazo razonable? Bueno, son todas cuestiones para ir a pelearlas, ¿sí? La denuncia no debe estar... otro dato importante: antes de acudir a la comisión, por supuesto, si yo ya fui a la justicia nacional de mi país y ya obtuve un resultado positivo, yo ya tengo subsanada mi petición, ¿sí? La denuncia no deberá estar pendiente en otro proceso internacional, como puede ser el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿sí? Un ejemplo. La comisión no puede revisar las sentencias o las decisiones de autoridades nacionales. La vía interna ya está agotada, ¿sí? No la puede revisar. Nosotros vamos por algo nuevo, a menos, y hay una salvedad, que haya irregularidades dentro del proceso, que justamente esas irregularidades dentro del proceso, en el derecho interno, constituyan violación a esos derechos humanos que yo creo que están vulnerados. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Bien. Importante, para que tomen nota y lo anoten. Artículo 48 a 50. Comisión Interamericana habla del procedimiento. Esto léanlo, porque es como, así bien, ahora si llegamos a hacer una práctica, es el procedimiento que yo tengo que respetar o que tengo que cumplir para presentar una petición, ¿sí? Esto deberá ser presentado al secretario general de la organización, quien se encargará de transmitir copia a los otros miembros de la organización y al secretario de la Corte. Y bueno, no lo pueden ver, pero yo les había traído acá una especie de mapita. La Comisión Interamericana es un órgano de la OEA, ¿sí? De la Organización de Estados Americanos. Está previsto en la Carta de la OEA. Mientras que la Corte Interamericana, que es posterior, ya lo vamos a ver, es un órgano creado por decisión de los países que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan de esta diferencia?
¿Se acuerdan, no? Bien. Si yo voy a la Comisión Interamericana y digo si agoté los recursos de mi jurisdicción interna, agoté los recursos de mi país, ¿cómo lo demuestro eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Podés repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo demuestro yo ante la comisión, cuando hago una petición, cómo demuestro ante la Comisión Interamericana que agoté la vía interna de mi país? ¿Qué se les ocurre? O sea, cosas juzgadas. ¿Cómo? Bien, pero yo ¿cómo lo acredito eso? ¿Con una sentencia? Claro, con copia de la sentencia. Nosotros vamos a Claro. a tener la posibilidad de adjuntar documentación que haga nuestro derecho a nuestra pelea. ¿Sí? Entonces, si requisito ineludible para acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es haber agotado la vía interna, no me puede faltar nunca la copia de la última sentencia que yo tenga en el país que no me es favorable. ¿Sí? Bien. Si no fueran agotados estos recursos ante los tribunales interiores y yo no hubiese transitado todas las vías, la petición que yo haga va a tener que indicar que no ha sido posible. ¿Y por qué no fue posible? ¿Por qué razones no fue posible? Si se me negó el derecho al acceso, si no me admitieron la petición, ¿por qué? ¿Se entiende? Bien, nosotros hacemos la denuncia. Perdón, ¿hasta acá vamos? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Si no, me dicen, por favor. ¿Sí? Nosotros hacemos la denuncia o hacemos la petición y, bueno, va a ingresar a lo que es la Secretaría, ¿no? La Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a ser examinada a ver si se han cumplido los requisitos necesarios para el trámite. En el caso que esos requisitos se hayan cumplido, la comisión va a enviar al Estado al que yo demando, para que responda por esa petición. ¿Sí? Le va a dar una vista al Estado. Recordemos siempre que la comisión tiene una función amigable, componedora, a diferencia de la Corte. Recordemos que la comisión no tiene esa facultad de dictar una sentencia que imponga obligaciones. Si luego de que se le da la vista, el traslado, se pone en conocimiento al Estado, o bien no hay una respuesta del Estado, o bien el Estado admite de que puede ser viable la denuncia que yo hago, se va, y si esto configura un delito, ¿no? Se va a admitir esa denuncia, ya se le va a dar la formación a un caso. Ya vamos a pasar de tener una denuncia o una petición de una eventual víctima vulnerada en sus derechos a un caso conformado. Existiendo ya un caso, las partes van a invitar a las partes, la comisión va a invitar a las partes a que se pongan de acuerdo, a que busquen una solución amistosa. Si bien la solución amistosa no puede ser por diferentes motivos, si no fuera alcanzada de inicio de movida, esto no quita que cuando avance el estado de mi denuncia se puede llegar a una especie de acuerdo. Siempre se le va a dar prioridad a una solución amistosa. ¿Sí? Bien. Díganme si ahora pueden ver lo que les subí. Tampoco. ¿Y si prueba con dejar de compartir y volver a compartir? Es que es lo que acabo de hacer. Ah. Es justamente eso. Capaz no le funciona muy bien el Wi-Fi. Capaz si probás a apagar la cámara y compartir pantalla, ¿qué pasa? La otra vez creo que tuve que hacer eso.
no es, a ver, algo de otro mundo lo que les quiero mostrar, pero es un formulario que les bajé para que sepan cómo peticionar ante la comisión. Bueno, ahí apagué la cámara. No Sigue sé. sin verse. ¿No me veo? No, Bueno, esto es un primer paso. Y a ver si ahora... ¿Y ahora? No. ¿Sigo? No, No, sigue todo sigue igual. Sigue todo igual. Bueno, era lo que les había traído, era un formulario para que practiquemos, lo vamos a hacer igual oralmente, cómo poder hacer para interponer una denuncia, ¿sí? Una denuncia ante la Corte Interamericana. Hay un texto, a ver, siempre les sugiero que lean directamente desde la página, desde el texto oficial, pero hay un texto que está muy bueno, que si hubiese sido una clase presencial se lo dejaba en la fotocopia, que se llama el ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde está, es una especie de manual de la Corte Interamericana, donde hay preguntas y respuestas al funcionamiento, a la composición, al trámite de denuncia, al trámite de la sentencia, a los efectos, más o menos a lo que vimos la clase pasada, que también se los había traído y no se puede ver ahora. Pero se llama ABC. Igual por el chat puede mandar cosas, o sea, por el chat acá de Zoom puede mandar como documentos. Bueno, ahora antes de que corte le subo los documentos. Y también voy a tratar de subir esto. Y voy a ver si encuentro este formulario que les quería mostrar. Bueno, no hay caso, no sé por qué, no me deja mostrar. Si yo voy y hago una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo creen ustedes que debe ser esa presentación? ¿Cómo se debe iniciar? Relato los hechos que ocurrieron primero. Bien, perfecto, sí, sí. ¿Y ese relato de los hechos cómo debe ser? Tiene que ser de forma clara, precisa, concreta, ¿sí? Ustedes tienen que tener presente que esa va a ser mi carta de presentación y ahí va a ser la oportunidad que yo voy a tener de expresar cuáles fueron los motivos por los cuales yo creo que se ha visto vulnerado un derecho mío, ¿sí? Si nosotros hacemos una presentación, como presentaciones judiciales que van a haber en otros procesos, vamos a arrancar empezando por el nombre nuestro, ¿sí? Se actúa un derecho propio, se actúa con un grupo de personas, ¿sí? Con la representación que tengo. Vamos a poner la dirección postal mía. Recuerden que vamos a ir ante un organismo interamericano. Con teléfono, fax o correo electrónico, datos de contacto. Dentro del formulario, que también está, y esto está subido también al nombre de la página, vamos a poder identificar el nombre de la persona o de las personas que han sido afectadas por la violación de lo que nosotros creemos violación de los derechos humanos. Vamos a tener que identificar al Estado miembro de la OEA contra el cual o contra los cuales presentamos la denuncia, ¿sí? Y vamos a tener que, como decíamos recién,
pasar al cuerpo del relato de los hechos denunciados, de manera completa y detallada, tratando de indicar el lugar, la fecha, las circunstancias en que fueron cometidos los actos que a mí me generan un perjuicio. ¿Sí? Si tenemos posibilidad de invocar testigos, por supuesto, el testigo va a ser a la prueba mía, ¿sí? Si esa persona han declarado ante autoridades judiciales, vamos a pedir testimonios de esas declaraciones, de esos testimonios que forman parte del trámite judicial, que ya forman parte de un instrumento público. Todo lo que nosotros podamos identificar para conseguir la prueba, si es necesario que la identidad de los testigos sea mantenida en reserva, también lo vamos a poder peticionar. Vamos a indicar los argumentos que puedan provocar esas violaciones que nosotros estamos denunciando, ¿sí? Ya sea, por supuesto, como dijimos, el ABC son los expedientes judiciales, la última sentencia dentro de mi país que yo considere que no resulta favorable a mis peticiones, los informes forenses, fotografías, filmaciones, CD, todo lo que haga a la prueba, ¿sí? Todo lo que haga a la prueba. Si estar en nuestro poder, siempre vamos a acompañarlo, o es un buen consejo acompañar con copias certificadas. Siempre la documentación original nos tiene que quedar a nosotros, ¿sí? Y bueno, y si son remisión de actuaciones judiciales, identificar órgano en el que tramitó, cuándo se dictó la sentencia, en qué juzgado, en qué fecha, ante qué número de legajos, si lo tiene, todo lo que haga nuestra plena prueba. Eso va a ser, nosotros vamos a indicar la documental, y aunque no la tengamos ya indicada en la denuncia original, en la denuncia formulada, después vamos a poder pedir que se remitan copias de esas actuaciones. La Corte va a decir, bueno, en el expediente Torme y Luciano contra Estado argentino por violación de derecho a la salud, solicito a la Corte Suprema de Justicia Nacional se remita copia del expediente número tanto, en el cual recayó sentencia en fecha tanto, ¿sí? Y así se van a conseguir las copias de las actuaciones judiciales, que por supuesto que van a ser a mi defensa, ¿sí? Detallar, no sé si se los dije, me parece que no, detallar, y ahora sí, en caso de poder ser posible, ¿no? De poder identificar cuál es el derecho humano violado, cuál es el derecho humano vulnerado, diciendo o especificando o invocando en qué norma de la convención está, o de otros instrumentos. Es decir, bueno, el derecho a la vida, regulado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumentada en el derecho interno argentino a través de la ley 23.054. ¿Se entiende? Todo lo que sea más preciso, más que haga a mi favor para yo poder incoar una petición que sea clara y que haga a mi respaldo. Identificar recursos judiciales que hubo destinados a reparar las consecuencias de esos hechos, ¿sí? Que no hayan prosperado, o que sí hayan prosperado, y que no hayan dado por satisfecha mi petición, ¿sí? También, tratar de uno de los puntos, dice, señale si se le ha podido iniciar o votar este tipo de gestiones en caso de que no sean favorables. ¿Por qué? Porque no existe una legislación interna que proteja eso, que le dé una debida protección legal al derecho violado. Porque no se me ha permitido, porque se me ha negado el acceso a esos recursos en mi país, ¿sí? O otra cuestión es que haya un retardo injustificado en la decisión. A ver, hablamos nosotros de un plazo razonable. El plazo razonable es para todos. Si yo considero que hay un retardo, no se dicta sentencia, no se dictamina por sí o por no, yo estoy vulnerando en mi derecho a acceder a la justicia, y eso también lo podemos invocar. Después la comisión analizará si eso configura un perjuicio o no, ¿sí? Bueno, indicar si hay una investigación judicial, cuándo comenzó, si finalizó, y demás derechos. Y también, ¿se acuerdan que en un momento nosotros hablamos de las medidas
provisionales. ¿Recuerdan qué son las medidas provisionales que se podían dictar? Eran casos de urgencia, me acuerdo. Casos de urgencia, sí. Casos de urgencia, de extrema gravedad, medidas que en caso de que eran trascendentes para evitar la continuación de un perjuicio, ¿sí? Entonces, en lo que es el formulario de denuncia, hay una cápite que te permite indicar si hay algún peligro para la vida, para la integridad o para la salud de las personas que son víctimas, ¿sí? Eso se tiene que especificar. En su caso, si hubo ya petición de las autoridades y si hubo respuesta o no. Indicar si este reclamo que yo estoy haciendo ante la comisión ya ha sido pedido ante otro organismo, por ejemplo, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o ante otro organismo internacional. Y esto es importante hacerlo. Dijimos de que la comisión no va a poder pasar a intervenir sobre un reclamo que esté tramitando en otro lugar. Entonces debemos invocar eso y ver en qué estado está. ¿Sí? ¿Queda claro cómo se inicia? Chicos, esto, como les digo, es un resumen, léanlo porque es importante, pero estas son las que por ahí yo considero que son las cuestiones más importantes. Una pena que no se los pueda mostrar en la pantalla porque les quería mostrar para que ustedes puedan visualizar cómo es el mecanismo de denuncia o cómo es el formulario de denuncia que ustedes deberían poder presentar ante una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, dudas, los escucho fuerte y claro. Y de a uno, ¿eh? ¿Ninguna duda? ¿Me escucharon? Al menos tienen que tener dudas, chicos. Bueno, si por ahí nos animan a preguntar, Profe, ¿me escucha? por acá delante de todos, también me pueden escribir al campus o lo que sea, algún mensajito privado y lo vamos viendo. Y voy a tratar de subir esta documentación que había preparado. Ahora seguramente se la suba en el chat para que la puedan ver. Ya, de hecho, a ver si se las puedo subir. ¿Alguien me hablaba? Sí, del artículo 48 al 60 es el proceso para presentar la petición, ¿no? El procedimiento. El procedimiento. Al proceso. Sí. Léanlo, ¿sí? Es de lectura simple, pero bueno, léanlo. Tengan presente las garantías de las que hablamos, ¿sí? El artículo 8, el artículo 25. Tengan presente los derechos que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos. Tengan presente los requisitos previos para cumplir, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunten, o sea, los escucho, estoy tratando de subir los documentos, pero yo los escucho. ¿La sede de la Corte Interamericana está acá en Buenos Aires? No. No, ¿se acuerdan que hablamos de la Corte o de la Comisión? La comisión. La Comisión, nosotros hablamos, la sede Está en Estados Washington. Unidos. Claro, en Washington. Y después, Eso era lo que yo justo quería preguntar. Sí, decime. Si eso era importante, si en el parcial van a preguntar cosas así. ¿El lugar de ubicación de la sede y demás? Sí. ¿Qué sé yo? No creo. Sepan, no. Igual es, por así decirlo, un dato de color. La sede física de la comisión está en Washington, y bueno, después posteriormente la Corte Interamericana se formalizó con el Pacto de San José de Costa Rica.
Bueno, muchachos, no les tengo acá, no me los carga en el chat, claramente es un error o de la plataforma o de mi internet o de mi computadora o de lo que sea. Voy a tratar de subírselo en el campus ahora cuando subo la clase, voy a tratar de subirlo, ¿sí? Y si no, voy a ver de buscar una manera de mandárselos a través del campus por el chat privado. Profesor, disculpe. ¿Puede ser que el formulario de denuncia es el que acabo de mandar al chat? ¿Lo puede abrir? Lo intenté mandar, sí. No, pero yo acabo ¿Ya de subió? mandar uno. Yo acabo de mandar uno y quería A ver ver. si es ese. ¿Y por qué yo no puedo? ¿Por qué la tiene conmigo el sistema? Sí, acá Sandra, ¿no? Acá llegó un formulario de denuncia. Así. Voy a descargar, a ver si me puedo ver. Claro, sí. ¿De dónde sacaste? ¿Lo sacaste de la página directamente? Claro, lo busqué en la página. Sí. Está todo, chicos, la fuente más fidedigna para... Hay otros temas que son más de lectura teórica, ¿sí? Como el que vamos a ver por ahí en la clase que viene. Esto, todo lo que son organismos internacionales, todos tienen su propio sitio donde se está volcando la información actualizada. No hay nada más fidedigno que ellos, ¿sí? Y está subido por solapas, está subido por parte. Ustedes van a ver que van a encontrar una solapa que dice funcionamiento, integración, procedimiento, cómo hacer una denuncia, qué efecto tiene. Hasta incluso te va a brindar la dirección de mail para enviar una denuncia. Está buenísimo y está bueno que lo lean ahí y es práctico leerlo desde ahí. ¿Más preguntas? Bueno, si no es nada más, van a tener la suerte de que los libere por hoy. Y nos vemos el lunes. Vamos a ir viendo... El lunes vamos a empezar. ¿El lunes tenemos con usted o con el otro profesor, con Fabio? Porque nos mandó un mensaje al campus, que la clase empezaba a las 5. El lunes 27, conmigo. Lo que pasa es que el lunes 27 también está el foro, ¿sí? Que se va, el foro arranca A las 5. a las 5. No, aguárdame, ya le digo con mi próxima clase, discúlpeme. Claro, el 27 es del foro. Conmigo van a volver a tener el jueves 30, disculpen chicos, lo aclaro. El jueves 30 van a tener la clase conmigo y vamos a empezar a ver medio ambiente y derechos humanos. Por si algún entusiasmado quiere ir leyendo algo, vamos a empezar a hablar con lo que son la primera parte del programa: estados en desarrollo, derecho a un desarrollo ambiental y económicamente sustentable, principalmente la soberanía de los recursos naturales, la responsabilidad internacional y la normativa ambiental, entre otras cosas. Si puedo, vamos a terminar de dar eso. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Ya terminamos entonces con el punto B, 2B, ¿no? Del programa. Sí, en realidad, a ver, la unidad 2 abarca el punto A y el punto B. Del punto A vimos nociones generales por arriba. Les sugiero que hagan una leída. Las lecturas son cuestiones básicas, ¿sí? Principalmente que hagan una leída a acceso a la información pública, ¿sí? La información pública. Y bueno, y son el acceso a la justicia a nivel nacional. Nos vamos a centrar más que nada, el interés de la comisión es centrarse en esta protección, la protección de los derechos a nivel internacional. Con esto no les estoy diciendo que no entra la primera parte, ¿sí? Sino que es más viable desde la lectura
Esto por ahí requiere una explicación un poquito extra. Yo de ahí no entiendo, o sea, no me queda bien claro el concepto de corpus iuris de los derechos humanos. O sea, no me queda claro. El concepto de corpus iuris de los derechos humanos. El corpus iuris de los derechos humanos sería el conjunto de organismos creados en materia internacional para proteger los derechos humanos. ¿Sí? A ver, Sistema Interamericano, Comité contra la tortura y otros tratos crueles, la ley de protección contra los derechos de la mujer, todo lo que sea protección de derechos, es el conjunto de organismos o normas dictadas en materia internacional para proteger los derechos humanos. A ver si, creo que se los había traído para que les quede también. Lo vimos en la clase pasada y en este texto, en el ABC, que yo les dije de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está muy bueno, finaliza haciendo una mención a eso, pero se los voy a mencionar a todos para que no tengan problemas después cualquier cosa en lo que es la lectura. Pero se refiere a eso, al conjunto de pactos, tratados, organismos, convenciones que fueron creadas en miras a la protección de los derechos humanos a nivel internacional. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. No sé, por ejemplo, las medidas provisionales que se fueron dictando, no sé, no se me viene a la cabeza ahora cuáles son cada una de ellas, ¿sí? Convención Americana de Derechos Humanos, el reglamento de la Corte Interamericana, el estatuto de la Corte, sentencias de la Corte, no sé, reglamentos de las comisiones, información interamericana sobre derechos humanos, Comité de Tortura y otros tratos crueles, ya te los dije. Bueno, no están enumerados de manera taxativa, son 5, 10 o 15. Son infinidad, ¿sí? Todos comprenden el corpus iuris. Sí, ya lo ¿Algo entendí, más? gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay nada más, les deseo buen finde. Espero haber sido mínimamente claro y si no me vuelven a preguntar la clase que viene. ¿Sí? Listo, nos vemos. Chao, chao. Chao. Adiós.